¿Qué onda, chavos? Estamos aquí en una emisión más de Espacios Juvejal Talón de Aquiles. Hoy tenemos a David, que es el coordinador de la campaña Basta Vato de la Dirección de Desarrollo Social. También tenemos aquí a un vato que, pues, según la carta de presentación que nos mandaron, es licenciado en Sociología, tiene una maestría en un montón de cosas, es un especialista. Le gusta hablar de esta cuestión de las masculinidades, ¿no? Se le da mucho hablar a la cámara sobre las masculinidades, ¿no? Entonces, pues lo traemos aquí para que nos hable, nos diga y les diga a todos qué es esto de las masculinidades, qué son las masculinidades, cómo se comen, dónde nacen, qué quieren lograr las masculinidades. Ahorita está de todo esto como muy en boga, ¿no? Pues muy bien, gracias. ¿Qué son y cómo se comen? Bueno, ¿y dónde nacen, no? ¿De dónde nace el estudio de las masculinidades? Pues las masculinidades son, digamos, el hijito o los hijitos de la teoría de género, y la teoría de género es la perspectiva que surge desde el feminismo, ¿no? Entonces, lo que hacen es estudiar la manera cultural en la que un hombre se vuelve hombre, ¿no? Es decir, la serie de experiencias que a nivel social nos van indicando cómo es que los vatos debemos de ser, de sentir, de actuar y de pensar, ¿no? Entonces eso es lo que están estudiando las masculinidades, pero a partir, digamos, de diferentes escenarios, ¿no? Pongámosle, ¿no? Un grupo de especialistas, tanto hombres como mujeres, pueden estudiar, por ejemplo, las masculinidades y el alcohol, el consumo del alcohol, o las masculinidades y las emociones, o las masculinidades y los ritos de paso en hombres, ¿no? O las masculinidades y el manejo de automóviles, o el éxito, ¿no? Es decir, buscan entender todo eso que hacemos los hombres, que nos han dicho que deben de hacer los hombres, para pues reflexionar cómo nos construimos y, por ejemplo, analizar cuestiones como el patriarcado, ¿no? Que luego en los memes, ¿no? Ahí aparece como burlas así sobre el patriarcado y todo, pero realmente no sabemos qué es, ¿no? Entonces, lo que estudian, por ejemplo, las masculinidades es que hay una masculinidad hegemónica, patriarcal, que nos dice que hay pues como grandes significados de lo que debe ser un hombre, ¿no? Todas al mismo tiempo, por ejemplo, la idea del éxito, la idea del ser mujeriego, del ser alcohólico, de manejar a altas velocidades, o puede ser una nada más. Como modelos o formas de ser, ¿no? Modelos y modos de ser, ¿no? De los hombres, de los propios hombres, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con lo biológico, o tienen que ver algo con lo biológico, o cómo se mete lo biológico en esto. Mira, en este caso, lo biológico, ¿cuál es el rollo con lo biológico? Lo que hace la teoría de género es justamente descubrir que enfatizar algo, ¿no? Que hay códigos, o más bien, digamos, significados, que definen lo que es un hombre o una mujer de cultura a cultura. Lo que descubren es que estos significados, por ejemplo, de la mujer sumisa y del vato valiente, o del hombre valiente, se depositan en los cuerpos. Es decir, los cuerpos, tú cuando naces no eras un hombre, pues naciste siendo un bebecito, y entonces a partir de tus experiencias te fuiste haciendo hombre. Entonces lo que dice la teoría de género es que no nacemos siendo hombres, sino que nos hacemos siendo hombres, recordando a Simone de Beauvoir, ¿no? Es decir, la testosterona, por ejemplo, que es una hormona que tenemos tanto los cuerpos con pene como los cuerpos con vagina, no nos condicionan para ser hombres. Más bien, hay un discurso social que justifica el hecho de tener más testosterona para poder decirme que yo soy hombre. Es decir, la violencia. Ay, el vato es violento porque tiene un chingo de testosterona, y aparte por eso se quedó pelón, ¿no? Pero realmente por el exceso de testosterona, ¿no? No hablemos de eso. Pero por ejemplo, ¿no? La violencia es más bien una enseñanza social. Es decir, los vatos, en lugar de saludarnos, hola, ¿cómo estás? Es, ¿qué pedo, güey? Siempre por demás. Y tú así, paz, siempre por demás, no sé si se han fijado, sí. Por demás siempre hay un golpe con los vatos, siempre. O cuando hablaba de estos temas con mis alumnos, por ejemplo, ellos decían, no nos pegamos, pero se daban palmaditas. Una vez que empezaron a identificar que esas palmaditas eran también un ejercicio hasta cierto punto de cierta fuerza, empezaron los muy canijos a pegarse así, ¿cómo estás, vato? ¿No? Como dándose cuenta, pero también como jugando, y como yo les decía, ya
Ya ven que siempre, en lugar de demostrar como una otra emoción u otra conducta que no sea el golpe o la violencia, siempre la estamos usando para como reidentificarnos, como para reasumirnos siempre que somos hombres, ¿no? Que al somos final de chidos. cuentas, pues sí son cosas que obligan a los vatos en algunas situaciones. Por ejemplo, dijiste esto de que los vatos siempre son violentos y las morras sumisas, ¿no? Por así decirlo. Y puede que no, ¿no? O sea, nosotros tenemos que conocer a fuerza un vato que no es tan macho como creemos, ¿no? Y se le obliga en ciertas ocasiones, ¿no? A tratar de mostrar cierta violencia que él no quiere, ¿no? Y el problema, el rollo que le estás metiendo, ¿no? Que lo estás obligando a que demuestre una violencia que no se le da, ¿no? O sea, ¿cómo le afecta eso? También es muy importante remarcarlo, ¿no? Que el ser macho, si bien afecta a las mujeres, porque en ellas se descarga muchas veces la violencia, pues también a los mismos vatos, ¿no? Claro. O sea, Sí, eso es uno, digamos, de los enfoques también bien interesantes en la masculinidad. Primero, que no hay una, sino que hay un montón. Es decir, no nada más existen los vatos violentos, sino también los vatos que son amorosos, pero que también tienen un comportamiento patriarcal en otros escenarios. Y lo otro es esta cuestión que tú estabas diciendo hace un momento. ¿Cuál era la segunda? sobre pues cómo los obligas, ¿no? Exactamente, que hay una violencia autoinfligida hacia los hombres. Es decir, me ha tocado un montón de veces. Un hombre cuenta en público que se siente mal y es un tonto. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo recuerdo que en la secundaria, por ejemplo, no sé, los que eran los vatos más suaves, ¿no? Los tallas de encargo, ¿no? Sí, o sea, claro. Yo era el vato suave de mi secundaria. Hay que hacerle bolita y todo, se les hacía bolita, ¿no? Y ahómbrate, así como de... Sí, si él no quiere, pues... Sí, su rollo, y ¿no? lloras, Déjalo. ¿no? Sí. Pero ahí lo que también estudia las masculinidades es cómo sí hay una serie de actos violentos entre los hombres mismos y dirigidos hacia los hombres, ¿no? Y ojo, no nada más de los hombres por los hombres, sino también de mujeres hacia hombres, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho que cuando era más pequeño mi mamá me decía que si yo llegaba golpeado de la escuela a la casa, ella iba a terminar de golpearme ahí en la casa. O sea, que yo me tenía que agarrar a golpes con el morro que me había golpeado, ¿no? Así no le ganara, no le hiciera nada, pero que me tenía que agarrar porque si no ella me iba a agarrar a golpes llegando a la casa. Claro, ¿no? ese es el refuerzo, ¿no? Es decir, nos dicen cómo ser hombres y luego tenemos que estar demostrando constantemente. Una pelea es un refuerzo. Tu mamá te estaba diciendo, a ver, vato, aquí no tengo hijos que no son hombres, ¿no? Tienes que demostrar lo que eres en todo momento. Seas un niñito de 5 años, o seas un vato de 60, 70, ¿no? Y lo que estudian, por ejemplo, las masculinidades son las consecuencias. Por ejemplo, los hombres en la vejez. Resulta que los hombres en la vejez tienen por un lado una vejez muy, muy solitaria, porque se le han pasado todo el tiempo trabajando y sus relaciones familiares se cortan. Me la paso todo el tiempo chambeando, entonces pues, no me da tiempo de hablar contigo ni nada, ¿no? También está la cuestión de que lleguen a ser viejos, ¿no? Cuando llegan, ¿no? Cuando llegan, porque claro. Hay, de hecho, he visto mucho en internet, ¿no? Ese rollo de ¿por qué los hombres viven menos? Y ponen imágenes de haciendo estupideces, ¿no? Y al final, pues son cuestiones como para reforzar que son vatos, ¿no? Vamos a hacer locuras, ¿no? Vamos a hacer acrobacias en moto, ¿no? Vamos a hacer yacas. Cosas bien ridículas, ¿no? Que es así como solo te vas a lastimar, solo te vas a lesionar horriblemente. Sí, claro. Yo, por ejemplo, vi un video de 4 chicos de prepa que se ponían así, estaba como la cámara abajo, y se aventaban una pelota de básquetbol. Y se grababan a ver a quién le pegaba, pues, ¿por qué no vas a llegar a la adultez? Pues mira, ¿no? O sea, la vejez, pues bueno. O sea. Fractura craneal. Sí, claro, ¿no? Después de 40 años, ¿no? ¿Por qué se murió? Porque tenían un coágulo en la sangre y un coágulo en la cabeza y nunca se dio cuenta. Nunca se lo trató, ¿no? claro. Y pues bueno, eso es un poco lo que estudian, ¿no? Esas como consecuencias en los hombres por nuestro estilo de vida, y justo hacer esa reflexión que nuestro estilo de vida, pues, no podría ser tan sano, ¿no? Y que hace falta como transformarlo, pues bueno, para un poco el autocuidado, pero por otro lado, pues la relación con los demás y con las demás, ¿no? No ser tan violento, no ejercer el control,
no pegar, ¿no? Ahí tenemos una situación social en México súper contundente con respecto a eso, y la cuestión es dejar de hacerlo. Oye, loco, ¿qué crees? Ya se acabó el tiempo de toda esta tertulia que está muy buena, la verdad, bastante interesante este tema. Los vatos lo comprendan, ¿no? Se lo traguen, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿no? Pero pues vamos a seguir la siguiente semana platicando sobre esto, sobre estos temas tan interesantes. En las redes sociales se está hablando mucho de esto, pero a la vez se está desinformando también un montón sobre qué son las masculinidades. Entonces pues nos estamos viendo la siguiente semana. No se olviden de dejar de ser machos y nos vemos luego. Basta vato. Basta vato, Talón de Aquiles y Juvejal juntos. Y Argenis. Entonces, chido. Hey.